Bueno, La primera imagen nos falta, profe. bien, La primera genial. nota. La que refiere a la cuestión biológica y psíquica. La primera es la que dice naturaleza sustancial. Bueno, ¿cuáles son, o mejor dicho, a qué refiere la arquitectura de nuestra unidad biopsicoespiritual? Vamos a decirlo así. Cuando hablamos de una naturaleza sustancial, el autor lo menciona en términos, vamos a decir, por lo que yo pude comprender. Lo vamos a pasar a leer igual de nuevo todo completo para que quede bien claro, pero digo, el autor lo que está diciendo es que si no hay naturaleza sustancial de esta unidad biológica, psíquica, vamos a decir, todo lo que es nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro sentido, nuestras estructuras mentales, eh, o mejor dicho, vamos a decir, una estructura cognitiva, ¿verdad? Tiene Sí, directa relación con lo biológico de nuestro organismo y con lo psíquico. La estructura del psiquismo es una estructura biológica. ¿Está bien? sí. Bien. Y a eso refiere concretamente. Presten atención, acá yo voy a leer en voz alta lo que me pasaste vos, Soledad. Con Sí. respecto a la imagen filosófica del hombre, la imagen filosófica del hombre mantiene una relación conceptual con la persona en todas sus posibles dimensiones, físicas, biológicas, ¿está bien? Sí. Psíquicas, ¿no? Y espirituales. Eh, para que se puedan dar, para que se puedan suceder, digamos, las imágenes subsiguientes del hombre, tiene que estar esta presente, chica. Si no hay un contexto cultural, básicamente, empecemos de atrás para adelante, respecto a la cuestión espiritual, ¿no? De cada uno, de cada cultura, de cada comunidad, eh, digamos, antropológicamente hablando, ¿no? Eh, si no hay un sistema de creencias, una filosofía respecto a la fe, en este caso, si ustedes quieren alguna religión en particular, para que eso suceda, tiene que haber una mínima unidad biológica y psíquica. Y cuando hablamos de sustancias naturales, no se refiere a eso, a cuestiones de que para que se puedan dar en el nivel social, al nivel cultural, a nivel filosófico, tiene que haber una, digamos, una estructura biológica y psíquica que lo sustente. Si nosotros no tenemos, digamos, o no contamos con esta base, con este piso de lo biológico y filosófico, o mejor dicho, de lo biológico psíquico, para que se dé lo filosófico no tenemos nada. O sea, necesitamos concretamente de una unidad biológica y psicológica, como es la definición digamos, de ser humano, ¿no? Que es una unidad biopsicoespiritual, sin ir más lejos. Fíjense ustedes que ahora parece que le damos esta vuelta de hoja más sencillo. Y dice, la primera imagen, la primera nota, ¿no? De la imagen filosófica del hombre, señala que la persona como un sujeto dotado de una naturaleza sustancial. Para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos indagar, podamos explorar, podamos digamos, investigar, podamos pensar sobre todas las cosas, así sea, como decimos siempre, una respuesta en forma de pregunta, para que nos podamos preguntar, sin ir más lejos, hacer la pregunta filosófica, necesitamos de esta estructura psíquica desarrollada y de esta estructura, digamos, biológica en condiciones. Eh, si bien, vamos a decir, raya lo fino, digamos, de lo que serían, vamos a decir, las diversidades funcionales, en el tema de que, bueno, eh, podemos decirlo en estos términos, para que resulte bien, vamos a decir, bien comparativo, más allá de que las comparaciones son odiosas, pero digo, de pronto, una persona que tiene discapacidad en sus estructuras biológicas,
mentales sobre todo, les cuesta mucho esta dimensión de la pregunta, esta dimensión filosófica, esta dimensión cultural. Entonces, básicamente, para que las imágenes del hombre o las notas en este sentido se puedan ir de manera concatenada, profundizando y más pensando que ustedes van a formar, van a ayudar a construir, van a ayudar a configurar esas estructuras psíquicas y biológicas en los niños y niñas con los que trabajen el día de mañana, ¿no? Necesitan considerar que hay una base, hay un piso biológico de naturaleza sustancial que le permite seguir desarrollando el crecimiento cognitivo y seguir, digamos, el desarrollo desde el punto de vista de la adquisición de la lengua, la escritura, de la adquisición más adelante en los siguientes ciclos del nivel primario respecto a la abstracción del pensamiento, lo que son las operaciones concretas, en términos de piagetianos, vamos a decir, y las operaciones formales. Luego, digo, por mencionar algunos tipos de estadio que se dan o se pueden llegar a suceder en el marco del desarrollo de la naturaleza sustancial, biológica y psíquica, que es base para el ser humano. No sé si querías preguntar algo, Soledad. No, estoy tomando nota. Perfecto. Porque hoy el profe me lo explicó, pero mucho más difícil. Ajá. Bueno, pero ¿vamos por el mismo camino o no? No, no le entendí lo que él me explicó. Me dijo que sí, que eso seguramente quien armó eso, darnos esto, iba más por la metafísica Sí. cristiana. Ah, muy bien, sí. Sí, de hecho, yo coincido con el profesor, porque es un texto que tiene, digamos, una carga de un enfoque, vamos a decir, de pensamiento muy, muy cristiano o de un sistema de pensamiento filosófico muy cristiano, que no está mal para nada, pero digo, si hay algo que la filosofía no puede ser nunca es un dogma, es una doctrina, si no dejaría de ser filosofía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Eh? Sí. Bueno, Perfecto. le Sí, digo la otra duda que nos queda. espere que Eh, déjeme avanzar tranquila, no se me vaya bueno, apurando. Mañana, ¿a qué hora rinden? a las 3. ¿A las 3 de la tarde? ¿Las 2? Sí. Sí. Bueno, vamos, preséntense. Yo quiero que se No sientan. sé, ¿Eh? no sé. Lo estoy ¿Cómo que no sabe? pensando. No sé. He tenido, profe, estoy recuperándome de una cirugía, estuve una Sí, ya lo semana sé. y todo eso, y como que no leí mucho, estoy re asustada. Bueno, sáquese el miedo leyendo y haciendo como hablamos en un primer momento. Prepárese una síntesis sobre un tema. Digo, el profesor me dijo que él las va a dejar hablar, ¿no es cierto? Les va a dejar avanzar, desarrollar lo que ustedes han preparado. Preparen bien un tema, chica, respecto digamos, a la antropología filosófica como espacio curricular. Vean si les sirve de algo las tutorías que hemos tenido, que son, yo sé que son densas porque la filosofía en ese sentido tiene una carga, digamos, energética donde uno tiene que tenerse paciencia y transitar, digamos, estos caminos con mucha serenidad para poder seguir reflexionando y aprendiendo, ¿no? Porque tienen un corpus conceptual muy amplio, pero digo, de pronto, anímense preparando un buen tema, o no se olviden de recuperar lo que hablamos en la clase, en el encuentro, mejor dicho, anterior, de poner en valor el espacio curricular. Porque siempre que ustedes vayan a rendir, imagínense un inicio del tema, cómo van a iniciar su presentación, su clase, como que después qué van a poner en el cuerpo de la misma, o sobre qué van a hablar, ¿no? Lo importante es que no enmudezcan, que tengan siempre, digamos, algo para decir, alguna reflexión, una pregunta, y después pensar en un cierre, ¿no? Que son los desafíos, por ejemplo, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? De la interculturalidad bilingüe como, vamos a decir, un contenido transversal del currículum. Y si hay algo que le cabe pensar a la antropología filosófica es la interculturalidad, chicas. Ustedes tienen que el día de mañana, digamos, enseñar
vamos a decir, en un contexto intercultural cada vez más fuerte, a donde hay multiculturalidad en las aulas, y más allá del ideario de la institución escolar en la que trabajen, se van a encontrar con con distintas situaciones, digamos, o con diversas condiciones en cuanto a lo que traen sus estudiantes, sus cargas culturales, sus aprendizajes, digamos, sus creencias, su sistema de pensamiento, sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos, en cuanto, si ustedes quieren, digo, en cuanto a sus formas de vida. Y para eso necesitamos herramientas culturales, herramientas, digamos, que nos puede proveer la antropología y la filosofía para la reflexión, ¿no? Entonces digo, visualizarse en el examen final conlleva que ustedes puedan hacer una síntesis de los temas más importantes de cada unidad, pero digamos, paralelamente haber preparado un tema como para poder arrancar, como yo les digo, poner en valor lo que significa el espacio curricular. Yo creo que ustedes ya tienen bastante, digamos, como avanzado el tema de los resúmenes o del tema o la síntesis con la cual van a empezar. No se olviden de poner en valor el espacio curricular. ¿Por qué? Para ustedes como maestra, como para profesionales de la educación el día de mañana, es más que importante que puedan aprender lo que significa reflexionar acerca digamos, o mejor dicho, abordar su tarea como enseñante desde una perspectiva también filosófica y antropológica, ¿no? Los contextos, las comunidades tienen su carga puntual, ¿no? En particular, y eso ustedes tienen que reconocerlo el día de mañana cuando tengan o cuando puedan abordar el trabajo en sus aulas o en sus escuelas de manera más específica. Entonces, digo, de pronto, para seguir con el tema de la nota, la primera nota de la imagen filosófica, como decíamos recién, estoy leyendo aquí, señala a la persona como un sujeto dotado de una naturaleza sustancial. La naturaleza del hombre es realmente aprender. Eso es lo que nos diferencia del resto del mundo animal. Nosotros estamos dotados de la posibilidad de aprender y aprender, digamos, a partir de la reflexión, a partir de la experiencia, a partir de poder vivenciar distintas, digamos, vamos a decir, distintas situaciones en la vida, de vivenciar distintas experiencias concretamente y poderlas ponerlas en reflexión es clave para uno poder seguir creciendo, para poder seguir cuestionando, para poder seguir pensando. Digo, de pronto, la reflexión en ese sentido es la naturaleza sustancial biológica, psíquica, que de piso puede, digamos, el ser humano como parte del mundo animal proveerse para poder seguir creciendo, ¿no? Y este sujeto dotado de una naturaleza sustancial compuesta, completa y compleja, ¿no? Pues compleja porque está multiatravesada por distintas situaciones y afectada desde las dimensiones biológicas y psíquicas. Concretamente tiene que ver con eso, de que lo psíquico y lo biológico son básicos y fundamentales para que el ser humano pueda seguir desarrollando esta naturaleza que es la de poder aprender a través del pensamiento, de la reflexión, ¿no? De poder recapacitar, de poder aprender de las experiencias, vivenciar nuevas situaciones límite, digamos, y ponerlas en un análisis o ponerlas en reflexión para poder aprovecharlas, ¿no? Estas dimensiones biológicas y psíquicas que se encuentran integradas en una unidad natural, ¿no? Que esta es, para mí refiere a esta unidad biopsicoespiritual, y que son asumidas por un sujeto subsistente, digamos, por un ser humano, digo, ¿no? De pronto, esta complejidad de lo que significa, digamos, ir en búsqueda de esa completud, ir en búsqueda de la verdad permanente, ¿no? Si bien la verdad la podemos definir como algo diverso, como algo complejo que se presenta de forma distinta a cada ser humano que transita su experiencia de vida,
de alguna manera podemos reconocer que en todo, digamos, ser humano está atravesada por esta complejidad, digamos, digamos, pensándola dentro de distintos aspectos como es las distintas culturas, las distintas comunidades, las historias sociales, las historias de vida particulares de cada uno. O sea, tiene que ver con poner a reflexionar las distintas formas, o mejor dicho, las distintas experiencias de vida que cada uno de ustedes, en este caso, o a quien remita o amerite a realizar el análisis, ¿no? De pronto digo, esta complejidad es que es compuesta y completa, dice acá, no sé si estará bien escrito, proviene justamente de esta naturaleza sustancial que tiene el hombre de pensar, justamente, que eso no tiene nada que ver con asumir doctrinas de manera determinada, ¿no? Si hay algo que no va con la filosofía ni con la antropología, son las determinaciones, o los dogmas, o las doctrinas, ¿no? Después dice que la segunda nota de la imagen filosófica señala a la persona como subsistencia, ¿no? Histórica. Esto tiene que ver con uno de los atravesamientos múltiples y complejos que los cuales hablábamos, que es esta carga de que el ser humano nace en un contexto histórico social ya establecido, no determinado, pero sí establecido, y se ve condicionado por ese, ¿no? Si bien no está determinado, está condicionado por ese eje histórico, social y cultural que hace referencia a la imagen filosófica, ¿no? La persona es un ser histórico, en tanto en tanto vive, perdón, y se manifiesta en una consciente temporalidad. O sea que el eje de la temporalidad tiene que ver con esta nota de la imagen histórica y social del ser humano, pero hace mucho hincapié en ser conscientes. No es lo mismo pensar las problemáticas de la vida social en la actualidad que inclusive hace 10 años atrás, ¿no? Bueno, la pandemia es el ejemplo más significativo en el que pueden ustedes hacer hincapié. Dice que de alguna manera la nota respecto a la subsistencia histórica, que es la consecuencia de la presencia del hombre en el tiempo. ¿Está bien? De la presencia, porque solo el hombre tiene conciencia. Fíjense que es lo que decíamos recién, ¿no? Del tiempo. Y la historicidad, ¿no? De la persona en tanto está dispuesta en su presente a retener el recuerdo, esta capacidad de aprender de la que hablábamos primero, que es propia del ser humano, del pasado y proyectar un posible porvenir a futuro. O sea, esas son cualidades y características únicas del ser humano, que puede planificar, que puede reflexionar, que puede racionalmente imaginarse en un futuro, ¿no? La historicidad es cuestión humana y por esto la historia pasa a ser lo primero, lo único y la última oportunidad que tiene la persona humana de poder ser y hacer lo que es debido. Esto de poder hacer y ser lo que es debido tiene que ver con una fuerte impronta del imperativo categórico de Kant, a donde él habla del deber ser del ser humano. Nosotros en los contextos sociales, históricos y culturales donde transitamos, hay como una norma, digamos, implícita, cultural, que nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que debemos ser y qué es lo que no debemos ser. Entonces, el contexto histórico, social, cultural, en el que el ser humano se ve inmerso, ya de alguna manera nos va como proveyendo el encuadre de nuestras acciones, de lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Digo de pronto. Decimos que la persona es en su naturaleza una existencia imperfecta. Nosotros tenemos esa capacidad perfectible permanente, los seres humanos, de ir mejorándonos, de ir pensándonos cada vez más en profundidad respecto a algún problema para superarlo, para poder, digamos, aprender del mismo y para poder, vamos a decir, resolverlo, para poder tener una capacidad resolutiva
frente a los distintos problemas y situaciones límites de la vida que se nos van presentando. Eso en cuanto a la cuestión histórica, social, cultural, temporal, ¿no? El ser humano es un ser temporal en ese aspecto. Después la tercera nota de la imagen filosófica es lo que decíamos recién, la perfectibilidad. ¿Saben ustedes lo que significa esta palabra? Lo que significa ser perfectible. Pregunta. ¿Saben? ¿Se imaginan? ¿Se dan cuenta? Alejandra. Ah, no, no, Alejandra. ¿No? acá estoy. Bueno, No. la palabra perfectible hace alusión a que somos imperfectos y que somos, vamos a decir, perfectibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la capacidad permanente de ir perfeccionando las cosas, que todo es mejorable. Todo lo perfectible es mejorable. Y es, digamos, en ese sentido, como bien dice la palabra, es mejorable, es en sí, digamos, una permanente posibilidad de ir resolviendo los nuevos problemas que se van presentando y vayamos perfeccionándonos a la hora de resolverlo. Digo, ser humano es una persona, vamos a decir, un ser social, un ser temporal, un ser histórico, un ser biológico, un ser psíquico y un ser perfectible porque puede mejorarse a lo largo de su existencia, ¿no? Puede para bien personal, para bien mismo y para el bien del resto, digamos, de las personas o de los seres que comparten su contexto, su comunidad, su entorno. Hablar de perfectibilidad es hablar de mejorar, es hablar de poder ir resolviendo y mejorando la situación a futuro. ¿Y qué es lo que permite esto de poder mejorarse? La reflexión, chicas. Si nosotros no disponemos de la pregunta, no disponemos de la búsqueda de la verdad, no disponemos de la indagación, no disponemos, digamos, de estas cuestiones radicales que son inherentes a la capacidad del ser humano, que es preguntarse para aprender, no vamos nunca a poder, digamos, superar en los problemas y por lo tanto ser perfectibles y mejorando las distintas instancias y situaciones, ¿no? Decimos que la persona es en su naturaleza una existencia imperfecta en relación a la perfección absoluta del ser. Cuando la perfectibilidad es intencional, o sea, cuando hay un propósito, cuando hay un hacerse cargo de lo que cada uno debe resolver, de lo que cada uno debe afrontar, le dedica tiempo, le dedica sacrificio, deja cosas de lado y opta por resolver o por, digamos, poder avanzar sobre este problema para darle una solución, es cuando el ser humano realmente encuentra esa perfectibilidad y lo que lo permite es la intencionalidad. Si nosotros no hacemos digamos, caso o no prestamos atención al problema y no nos hacemos responsables del mismo, sino decimos, pucha, si yo no opto por hacerme responsable, no voy a poder resolver o no voy a poder nunca salir adelante o seguir, digamos, el camino, porque no me estoy proponiéndomelo yo personalmente como ser humano, de manera intencional, perfeccionar o resolver esta situación o mejorar esta situación que me está, digamos, poniendo por delante mi experiencia de vida. Es concretamente eso, que ahí tiene que haber una intencionalidad consciente, ¿no? Para poder ser valorado desde el punto de vista de la educación. Si yo no soy consciente desde el punto de vista de la educación, lo que amerita el proceso de educación, que es justamente ir en búsqueda de la verdad, indagarse, preguntarse, sobre todo reflexionar hacia adelante, hacia el futuro, en búsqueda de resolver y de mejorar las situaciones, nunca voy a poder superar estas instancias, ¿no? Y eso genera la necesidad de que uno se forme de una manera intelectual, digamos, en todo sentido y en todos los niveles del sistema educativo. Uno tiene que desarrollar estas capacidades intelectuales, estas habilidades. ¿Y esto cómo se hace? Estudiando, aprendiendo, reflexionando sobre lo que voy leyendo, sobre lo que voy estudiando, sintetizando, ¿está bien? Tratando de confrontar distintas ideas
para poder darme cuenta de lo que realmente estoy tratando de comprender, si lo estoy comprendiendo bien, si hay una pregunta. Generalmente, como les decía la vez anterior, en su mayoría, en el ámbito de la filosofía y también, ¿por qué no?, en el ámbito de la antropología, las respuestas a las preguntas son preguntas nuevas. Son otras preguntas que me generan la necesidad de ir en búsqueda de nuevas respuestas, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, proponerse la educación de manera intencional para desarrollar capacidades intelectuales, para poder sintetizar ideas, compararlas, es lo que de alguna manera me provee de una ética, digamos, de responsabilidad, ¿no? Esta cuestión de decir, pucha, estoy siendo responsable filosóficamente hablando, si yo no me provoco la situación de límite, de tener que sentarme a estudiar para poder rendir esta materia, por ejemplo, digo, pensando en voz alta. Y también eso genera que a su vez el desarrollo intelectual, educativo, del intelecto, del desarrollo de las capacidades y las habilidades del ser humano, tiene que de alguna manera reconocerse no solamente en esa ética responsabilidad, sino también en una estética. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con una imagen, ¿no? Y con una figura, ¿no? Que el día de mañana ustedes tienen que inspirar responsabilidad como maestras, tienen que inspirar autoridad pedagógica, tienen que no ser respetadas por sus estudiantes, porque ustedes imparten autoridad de manera autoritaria, sino que porque ustedes son reconocidas por ellos, porque cada vez que ellos les piden un consejo o les piden que les expliquen algo o el día de mañana les pidan realmente ayuda, ustedes puedan abordar, ¿no? Esa situación y que encuentren ellos, digamos, los estudiantes, en su respuesta un aporte sustantivo y significativo a la hora de seguir desarrollando, vamos a decir, aprendizajes y conocimientos en el marco de, digamos, del progreso, de la perfectibilidad, de ir mejorando el desarrollo de las capacidades intelectuales. Digo, si yo me pongo con una actitud negativa, ¿no? Es difícil que yo pueda, digamos, superar esa instancia de dificultad, ¿no? Tiene que haber un convencimiento, tiene que haber vamos a decir, eh, una opción consciente de lo que significa la necesidad de que para ser perfectibles, como imagen del hombre, vamos a decir, necesito poner en juego el proceso educativo, el desarrollo del intelecto, una ética de responsabilidad, lo que se genera, digamos, el día de mañana en su imagen al frente del aula, el respeto por sus estudiantes. Bueno, todo tiene que ver con la imagen del hombre. Ustedes no van a ser cualquier persona o cualquier profesional el día de mañana. Tienen que ser maestras y tienen que ser maestras buenas maestras, bien preparadas, respetadas por sus estudiantes, no por ser maestras solamente, sino porque ellos en ustedes van a encontrar un cobijo intelectual, van a poder encontrar una respuesta y una ayuda que les va a permitir seguir aprendiendo. Digámoslo que esta cuestión temporal del tiempo, en la cual el hombre tiene conciencia solamente, vamos a decir, en comparación a otros seres, digamos, del reino animal, se enclava, digamos, o tiene como una significancia más trascendente en la cultura. Y la cultura es el objeto de estudio de la antropología, chicas. Ustedes tienen que tener un manejo de lo que es la cultura general, conocer de qué trata la cultura de la comunidad en la que está inserta, una cultura, vamos a decir, de la cotidianeidad, una cultura de lo escolar, una cultura del conocimiento escolar, una cultura de la sociedad en la que están insertas. Y ese trabajo es el trabajo concretamente que pone a reflexionar la antropología como ciencia, vamos a decir, compuesta por varias disciplinas. Si hay un espacio, un campo de saber que está compuesto por el resto
de las ciencias sociales es la antropología. La antropología se vale de la sociología, se vale de la historia, se vale de la arqueología, se vale de la psicología, se vale de un sinfín de disciplinas, digamos, humanas y sociales que la componen, porque abarca justamente una amplitud de, vamos a decir, tan profunda en torno a los conocimientos de la historia que el ser humano ha venido construyendo, que tiene, digamos, implica pensar al ser humano desde distintas perspectivas disciplinares, como es la sociología, como les digo, la historia, como es la psicología, como es, vamos a decir, la arqueología. Pueden hablar, si ustedes quieren, de no solamente de la arqueología, sino en este momento no me sale, ya me voy a acordar. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, pero una disciplina que tiene que ver con el estudio, digamos, de los restos óseos, entre otras cosas, y de los vestigios, vamos a decir, que dejan las culturas en el paso del tiempo, ¿no? Puede que tenga que ver la arqueología, pero también ahí hay otra ciencia también que compone el estudio de la historia de la cultura, vamos a decir, o de la historia del pensamiento de los seres humanos en las distintas culturas y comunidades de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender que el objeto de estudio de la antropología, que es la cultura, está compuesta por el abordaje de distintas disciplinas, ¿no? Entonces digo, vamos a decir que esta cultura, que es el objeto de estudio de la antropología, representa, ¿no? Lo que ustedes han escrito acá en el resumen, la búsqueda de la perfección intencionalmente alcanzada por el hombre, ¿no? La construcción cultural o la cultura es lo que diferencia también al hombre del resto, digamos, de los seres vivos o de los seres, digamos, del reino animal, concretamente, en el mundo natural, ¿no? En el mundo humano, si ustedes quieren, y en su misma naturaleza. La cuarta nota de la imagen filosófica del hombre tiene que ver con la racionalidad, que es lo que veníamos diciendo hace un momento respecto a la cuestión perfectible, el desarrollo del intelecto. La racionalidad se va como perfeccionando, se va afinando, concretamente a partir del trabajo, del ejercicio, del desarrollo del pensamiento, la planificación, que prevé el futuro o prevé las distintas instancias, ¿no? La racionalidad tiene que ver con la claridad de la planificación de las acciones que el ser humano prevé realizar, ¿no? Entonces, es una capacidad intelectual del entendimiento y de la comprensión del mundo que lo rodea, ¿no? Al modo, vamos a decir, humano, y que acontece en un lugar físico, histórico, natural y en un lugar del mundo de manera particular. No es lo mismo pensar la racionalidad en la cultura de los pueblos originarios que pensar la racionalidad en el mundo cientificista moderno, vamos a decir, occidental, ¿no? A donde algunos aspectos que no son comprobables no se los puede, digamos, referenciar como ciencia, vamos a decir, ¿no? Hay algunos científicos a lo largo de la historia que lo que no es racionalmente comprensivo o lo que no se puede comprobar de manera racional no es ciencia y es, vamos a decir, metafísica o es alguna cuestión, digamos, vamos a decirlo de manera coloquial, una cuestión más bien supersticiosa, no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Entonces, esta capacidad de pensar, de reflexionar, de desarrollar las capacidades del ser humano, tiene que ver con esta cuarta nota de la imagen filosófica, que es la racionalidad, que tiene que ver con la capacidad intelectual de comprender el mundo y planificarlo. ¿Eh? ¿Y cómo se hace?
a partir de la reflexión, a partir del pensamiento, a partir de la pregunta, a partir de la indagación. Fíjense ustedes que todos los caminos nos llevan a ello, ¿no? Nos llevan a la reflexión, nos llevan al pensamiento, a ejercitar la reflexión como hábito de construcción de conocimiento. Si no podemos reflexionar, no podemos ser racionales, en otras palabras. Por eso, tanto lo biológico como lo psíquico, como lo histórico, como lo social, como lo temporal, como vamos a decir la otra imagen, tercera imagen del hombre que tiene que ver con lo perfectible, si no lo racionalizamos o de alguna manera no reconocemos esta capacidad intelectual del ser humano que él debe desarrollar desde sus primeros años, porque si bien es inherente, si no lo desarrollamos en nuestro hábito del ejercicio, del pensamiento y la reflexión, no podemos crecer, chicas, no podemos seguir aprendiendo. Si nosotros no nos permitimos reflexionar lo que estudiamos, no nos podemos jactar de una racionalidad, porque no la estamos ejercitando. Fíjense cómo todas las imágenes del hombre nos llevan o se tocan, vamos a decir, en algún punto o coinciden en algunos aspectos, y sobre todo con esta nota de la racionalidad de la imagen del hombre que es crucial, ¿no? Para poder comprender el mundo y seguir desarrollándonos de manera intelectual y avanzar en la complejidad, en la perfectibilidad, entre otros aspectos. La racionalidad es una forma de inteligencia, no lo más perfecta, a lo cual podemos establecer una relación intencional con el mundo. Fíjense ustedes cómo, vuelvo a repetir, las notas se van concatenando, las notas de la imagen filosófica del hombre se van sosteniendo una sobre la otra. Para que haya una imagen temporal, social, histórica, tiene que haber una imagen de lo que sería lo sustancial, ¿no? De la naturaleza del hombre, que lo mencionamos como esta capacidad inherente que nos provee las estructuras psíquicas y las biológicas, el ser humano como unidad biopsicoespiritual, vamos a decir, para que haya sobre la misma una imagen temporal, una imagen histórica, una imagen, vamos a decir, social, y para que haya, digamos, sobre esta temporalidad algo perfectible, algo o sea, para que pueda llegar a haber una propuesta de perfectibilidad, de solución permanente ante los distintos problemas que se nos le van presentando al ser humano en su experiencia de vida, tiene que haber una intencionalidad intelectual, chica, una intencionalidad educativa, que si no hay un hacerme cargo del problema, si no hay una responsabilidad ética, no puede haber ninguna de las razones, vamos a decir, de las razones que componen las distintas imágenes filosóficas del hombre. Como para que haya una, tiene que existir la previa, la anterior. Y para que exista una nota de imagen filosófica, racional, de racionalidad del ser humano, tiene que existir previamente el desarrollo de las anteriores notas. O sea, van de la mano. Si para que haya racionalidad tiene que haber una intencionalidad educativa, una intencionalidad de perfectibilidad, de desarrollar la reflexión, la ética, la responsabilidad, el pensamiento, y la indagación, la pregunta, la reflexión, y para que esto suceda tiene que haber, digamos, una cuestión perfectible, pero también tiene que sostenerse sobre un contexto temporal, sobre una historia social, ¿no? que atraviesa la complejidad de lo que significa la unidad biológica y psíquica del ser humano, ¿no? Ustedes me habían pedido un poco que les tratara, digamos, de ayudar a entender estas notas de la imagen filosófica del hombre, y podríamos decir que la racionalidad dignifica al hombre, obviamente que lo diferencia, lo hace un ser humano, ni más ni menos, porque le permite pensar, le permite planificar, entre otras cosas, ¿no? Y jerarquiza su presencia ante el mundo natural, lo diferencia del resto de los seres vivos, de los seres del mundo animal. También distingue y diversifica. Acá, cuando distingue y diversifica, hablamos concretamente de las cuestiones antropológicas. No es lo mismo filosofar en una comunidad
digamos, judía, a donde hay una historia, un cúmulo de creencias, un sistema de pensamiento, que hacerlo en una comunidad católica o digamos, cristiana. Tampoco es lo mismo hacerlo, digamos, en el marco de una comunidad de pueblos originarios, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de poder ser capaces del día de mañana de poder comprender estas diversidades y no confrontarlas, sino más bien conciliarlas para que puedan, digamos, existir en la diversidad, para que puedan coexistir, para que puedan convivir más allá de sus diferencias en un presente común, en un presente mutuo de cada uno, digamos, de los seres humanos que habitan este mundo. Y yo creo que en ese sentido la vida de cada sujeto en nuestro mundo humano eh, radica en la capacidad de comprender la diversidad antropológica, digamos, de la cultura en la que cada sujeto se encuentra inserto, ¿no? Así que digo, como para que ir ya redondeando un poco esta explicación que les acabo de hacer y pasar una ronda de preguntas más concretas, vamos a seguir pensando, digamos, el espacio, pero de pronto, mañana ustedes, hablando mal y pronto, tienen que rendir. Preséntense, preparen un tema y traten también de comprender, aunque sea un tema de cada unidad, por si los profes después de su presentación les llegan a preguntar algo. ¿Está bien? No olviden elaborar afiches, elaborar mapas conceptuales que tengan, digamos, a mano como ayuda en memoria para poder sostener lo que van diciendo. Y sobre todo, traten de poner en valor el espacio de formación, digamos, el espacio de antropología filosófica, ¿no? Digámoslo así, ¿para qué sirve al futuro docente transitar la experiencia de aprender lo que significa la filosofía, lo que significa la antropología, como instancias de formación docente inicial, ¿no? Digo, de pronto, no solamente que preparen un tema, lo puedan exponer, puedan debatir, puedan preguntarse o responderse con otra pregunta más, que eso es totalmente permitido, sino que también puedan imaginarse ustedes el trayecto de presentación que van a elaborar, o sea, que van a dar mañana en la defensa de su examen final, y que también cierren poniéndose en valor, poniendo en valor el espacio de formación. ¿Para qué les sirve transitar a ustedes? Aprender todos estos conceptos, todas estas categorías, reflexionar sobre estos contenidos, está bien, poder incorporarlos para que el día de mañana el desafío de la interculturalidad que tienen ustedes como maestra por delante, de pronto fíjense, parece algo, digamos, totalmente trivial, pero que no lo es, un chico que vive en la ruralidad no sabe ni manejar una computadora y si seguimos con pandemia, este niño, ¿cómo hago yo? ¿Qué, digamos, recurso busco o qué maneras construyo como docente? ¿Qué recursos, digamos, elaboro o le proveo a este estudiante que dentro de la cultura, digamos, de las urbanidades, vamos a decir, o dentro de lo que es en estos últimos meses la educación en el marco de la virtualidad remota, digo de pronto, eh, le pueda permitir a él seguir aprendiendo, más allá de que si no tiene una computadora o no tiene con conectividad, digo, tienen varios desafíos culturalmente hablando por delante y creo que hay que hacer hincapié en esta situación puntual de decir, bueno, el día de mañana tenemos muchos desafíos filosóficos y antropológicos en el marco de nuestra práctica docente, nuestra práctica profesional como educadores, que es poder abordar con un criterio, digamos, de diversidad, con un criterio de comprensión, con un criterio abierto a la pregunta, todas aquellas prácticas educativas que se nos presenten para poder comprender la situación y para poder proveer de algunas herramientas y recursos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes el día de mañana para que ellos puedan seguir desarrollando, digamos, sus capacidades intelectuales, para que puedan seguir aprendiendo, para que puedan sin más y sin menos poder ir incorporando estas distintas imágenes filosóficas del hombre, ¿no?
que son tan importantes, el desarrollo de lo biológico, de lo psíquico, el desarrollo de lo social, de lo histórico, de lo temporal, el desarrollo de lo perfectible y de lo intelectual, de las capacidades y las habilidades, también de la ética, la importancia de afrontar una responsabilidad, hacerme cargo y poder tratar de darle una respuesta en la reflexión y bueno, de pronto poner en valor la importancia de lo que significa la capacidad que tiene, digamos, el ser humano de desarrollar la racionalidad, ¿no? El desarrollo de la racionalidad, en ese sentido, se da si el resto de las imágenes puede considerarse y puede proveerse, digamos, incorporarse, digo, ¿no? De pronto, es más que proveerse en cada uno de los seres humanos que intenten seguir, digamos, aprendiendo, que puedan seguir comprendiendo lo que significa la complejidad de la existencia, la complejidad de la reflexión en la pregunta, en un contexto tan complejo, tan diverso como es el que van a enfrentar el día de mañana ustedes como maestras, ¿no? Así que bueno, vamos perdiendo el miedo, o sea, el miedo va a estar, está bueno que así sea, pero digo, de pronto, y enfréntenlo con herramientas, preparen algo, no vayan sin nada, porque si van sin nada, eso sí es ser, digamos, no racional, es de alguna manera no haberse hecho cargo intelectualmente de la responsabilidad que significa ir a rendir de manera ética con algo sabido, digamos, o con mínimas nociones incorporadas acerca de lo que significa, digamos, la filosofía, vamos a decir, la antropología filosófica en la formación docente. ¿Está bien? Yo no es que les quiero meter presión, ni tampoco decirles de pronto, chicas, vayan a rendir, no, vayan a rendir, pero con conciencia, ¿no? Digo, háganlo con un plan, háganlo de manera racional. Fíjese usted lo que significa la importancia de este concepto, filosóficamente hablando. Si uno es racional, uno puede llevar a la reflexión todas aquellas situaciones que se le presentan en la vida educativa, en la vida escolar, los problemas, los conflictos inherentes a la práctica educativa, creo que es capaz de poder detenerse a darle respuesta. Si nosotros no somos capaces de reflexionar y de hacernos cargo del problema, no podemos definirnos como seres racionales en su totalidad. Porque si nosotros no nos hacemos cargo de la situación y nos ponemos a trabajar sobre la misma, es como decir que de alguna manera no estamos siendo racionales, no estamos siendo conscientes de lo que implica el problema para nosotros y la importancia de lo que significa ir con un plan de trabajo, con un plan de presentación bien claro, poner en valor la asignatura, pensar el desafío del día de mañana que tienen como maestras ustedes de trabajar en la diversidad cultural, en los distintos contextos, en las distintas comunidades, de preguntarnos al interior de las diversidades, de reflexionar sobre las mismas, de poder conciliar algunas diferencias para que puedan coexistir, no más allá de las diferentes convicciones. De pronto, el día de mañana, digo, pensando en voz alta, se pueden encontrar con un aula heterogéneamente variada, está bien. Entonces digo, tenemos que estar preparados para ese momento y poner en valor la importancia de lo que significa la reflexión y la pregunta y sobre todo la racionalidad a la hora de abordar y planificar la solución de los problemas. Bueno, chicas, yo traté de hacer como una especie de síntesis ahí de lo que ustedes me habían pedido en que les ayudara que respecto a la imagen filosófica del hombre. Veo que Alejandra no está muy convencida para rendir. Ale, contame, ¿tenés algo preparado? En realidad yo le comentaba a Sole que Sí, no es excusa ni nada, que bueno, me operaron de urgencia y cuando yo volví, yo acá en Dará no tengo parientes, entonces tengo mis amigas que me tienen que estar ayudando hasta hacer la cama porque no puedo hacer fuerza y soy mamá soltera, en el cual el nene me genera cuando estamos solitos mucha demanda porque encima tuvimos el nene se quedó de la noche a la mañana con mis amigas 4 días
y cuando volví es como que él tomó la ausencia mía, no me dejaba ni siquiera levantarme para ir a la pieza, porque Me el nene imagino. lloraba, bueno, y tenía ese cansancio. Entonces como que ahí perdí más de 2 semanas en todo esto. Bueno, Y, entiendo. y continuamente tengo gente que me está ayudando, que me viene a lavar el piso, que me viene a tender la ropa, y obviamente no es que viene y ahí nomás se va, y estoy un rato con ellos, y a la noche la verdad que a las 11 ya estoy dormida, hasta me duermo vestida. Entonces como que no pude preparar el tema como yo quise porque la quería rendir desde un principio, y no me preparé, sinceramente. Me Bueno, duermo hoy, yo, y encima mañana tengo que ir al cirujano, sí o sí, porque hace una semana que no me vio, que desde que me dieron el alta, porque los análisis no los tenía, me los está bien. entregaron toda la tarde, Sí, y sí o sí mañana tengo que ir al cirujano a la mañana. bueno, yo entiendo la situación suya y la comprendo perfectamente porque también tengo un bebito y sé lo que demanda y más en la situación del postoperatorio. La verdad que me pongo en su lugar y lo puedo hacer porque comprendo la situación. Pero está en usted, Alejandra, Claro. animarse entre el transcurso de esta noche, mañana, prepararse algunos apuntes, digo, algunos cuadros de síntesis o algunos mapas y bueno, cuando usted se presente, explicarle a los profes, miren, yo no pude prepararme bien por tal motivo, sin embargo me presenté igual porque necesito probar la materia para seguir adelante. Yo voy digamos, hacer la presentación que humildemente que pueda hacer y bueno, espero estar a la altura de la circunstancia, digamos, ir en búsqueda concretamente, ir Claro. en búsqueda de lograr, vamos a decir, rendir bien. Eh, Ahora le doy de comer al bebé y me pongo hasta mañana. Ahí recibí un mensaje, no sé si, ojalá que el cirujano me diga no vengas, porque le pasé los estudios recién por WhatsApp. No, hijo, pero esperemos que me digan no, que bueno, esté todo bien, que no tenga que viajar, y ya tengo mañana toda la mañana. Si no, bueno, bueno. bueno, eso va a pasar por usted y también tiene que animarse a conversárselo a los profesores. Y si no, si usted ve que no puede hacerlo, preséntese igual, pídales disculpas a los profesores por haberse inscrito, les cuenta la situación, les dice, digamos, le explica lo que usted, ahí tengo el bandidito mío haciendo ruido, Sí, se le escucha. explica le explica concretamente su situación para que ellos sepan de que, digamos, usted no se operó porque quería, sino porque, bueno, fue de urgencia y que esto le traspuso, digamos, como todo lo que tenía pensado realizar y que si a ellos les parece que no está bien, bueno, que va a preparar de nuevo la materia. Pero digo, anímese, si usted cree que esto de rendir la virtualidad está bueno en el sentido de que uno puede tener algunos ayudas en memoria, puede tener algunas notas, algunos machetitos, hablemos mal y pronto, o tiene un discurso preparado. Si vos más o menos tenés algo preparado, presentate. Yo te diría que te presentes, que te anime y que le Como cuentes si no me animo en ese momento, pedir disculpas, hablar de mi situación y bien. bueno, ver lo que me dicen ellos, pero presentarme voy a presentar igual. Bueno, yo le digo, le sugiero que haga un esfuerzo ahora y Sí, mañana todo el día, ¿no? Descansa un ratito antes del examen y presente digamos, prepárese algo y presente lo que ha preparado, tratando siempre de, si bien tratar de explicar el tema en profundidad, ir incorporando algunas nociones del resto de las unidades. Pero eso lo sabe usted mejor que nadie, porque seguro. es cierto que nadie mejor que nosotros se conoce en las debilidades y en las fortalezas, ¿no? Pero bueno, uno siempre tiene que seguir aprendiendo y nunca se va de un examen diciendo todo lo que hubiera querido decir o aprendiendo todo lo que uno quiere aprender. Digo, si bien digo, no está bueno que yo le recomiende que vaya a rendir sin haber preparado nada, eso, digo, es una decisión que pasa por usted. Usted sabe mejor que nadie, Ale, si lo puede hacer o no. ¿Mm? Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, Soledad, me decías que vos querías hacer una consulta. No sé si... Sí, profe. Sobre diversos modelos antropológicos. Ah, me habías dicho esto. Se lo Bueno, dije hoy al profe. ¿cómo? Se lo dije hoy al profe para ver si él me orientaba en dónde lo buscaba. Sí, ¿y? Pero él me dijo que él no me iba a agregar más nada, que esperaba que rindiera, que rinda con lo que tenga, y que después de que rinda, él me va a hacer un meet o me va a pasar material. Es lo, Pero que bien, ahora vaya con lo que vaya. Pero es lo, no es lo tengo de que, eso. es lo que yo le estoy proponiendo a la compañera. ¿Esto está bien? Sí. Que le estoy Pero no me puedo proponiendo. pasar ese punto por alto, ¿no? No, pero tiene que ir con una noción. Yo ahora le voy a pasar unos textos, Sí, está bien, que hablan de diversos modelos antropológicos a lo largo de la historia. sí. Eh, Vamos a decirlo en este orden. Yo lo digo a partir, no soy antropólogo ni especialista, pero digo, de pronto, eh, a lo largo, digamos, de la existencia del ser humano, sobre la Tierra y pensando en los modelos antropológicos como fundamentos, hablar de algunos básicamente, empezando de aquella época en el Homo sapiens, del occidente cristiano. El primer modelo habla de, según obviamente el pensamiento griego, que es el pensamiento que reconstruye la historia de Occidente en gran parte. El hombre es una unión entre materia y cuerpo, ¿está bien? Es decir, entre cuerpo y alma. Los representantes más destacados del pensamiento, eh, el Homo sapiens como modelo, digamos, más antiguo, antropológicamente hablando, son Platón y Aristóteles, y cada uno con su diferente visión de este asunto. Por un lado, Platón piensa que estos dos elementos, cuerpo y alma, no es uno al otro, o sea, digo, por lo tanto, esta unión es un accidente, ¿no? Eh, no quiero, digamos, que se complique en la existencia, pero digo, hay un primer modelo, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión más, vamos a decir, la cuestión más pretérita, con la cuestión más arcaica del ser humano, que es esta idea de Homo sapiens, ¿no? Eh, y bueno, hay un texto que escribe Platón, que es la alegoría de caverna, que ahí uno puede, digamos, como percibir la esencia concreta de lo que es este primer modelo antropológico, que es el arte de trascender, digamos, las sombras, remontándose a las ideas. O sea, trascender el mundo animal a partir de poner en uso el pensamiento, la reflexión y la racionalidad, ¿no? El alma se va purificando a medida que el ser humano va pensando, va reflexionando, va racionalizando su vida y va de alguna manera planteándose una necesidad de liberación de estas condicionantes en las que se encuentra atravesado. Y se produce, digamos, a lo largo de la vida, ¿no? Pero por el contrario, Aristóteles dice que la unión del cuerpo y alma, ¿no? Estos dos elementos forman una sustancia. El hombre es el cuerpo y el alma, y esta última no muere. El alma no muere, sino que es el cuerpo que forma parte, vamos a decir, de la identidad personal del ser humano, ¿no? Eh, es lo que, digamos, vamos a decir, eh, se termina, vamos a decir, o lo que claudica, o lo que tiene, vamos a decir, muy de manera coloquial y esta perspectiva, una fecha de, digamos, de vencimiento, pero este modelo antropológico tiene que ver con esta concepción metafísica del ser humano. ¿Está bien? Es como plantear los estadios de lo que habla del sociólogo Emily Durkheim. Ahí uno puede encontrar, comprender de que este estadio, digamos, o mejor dicho, este modelo, primer modelo antropológico es el modelo metafísico del cristianismo, y que tiene como ejemplo más clara la cuestión del alma, de esta cuestión inmaterial, de esta cuestión de la fe. ¿Está bien?
a donde de alguna manera la fe en las distintas culturas, antropológicamente hablando, a nivel histórico, tiene mucha incidencia e implicancia, ¿no? Digo, el cristianismo es en parte eh, uno de los ejemplos de este estadio metafísico del hombre, antropológicamente hablando, en el que encuentra respuesta. Porque el ser humano, si Dios no hubiera existido, decía Sócrates, yo lo hubiera inventado. Porque es ahí donde el ser humano encuentra respuesta. Es a donde puede, digamos, delegar una responsabilidad celestial o divina a esta falta, digamos, de comprobación sustancial y racional, ¿verdad? En la que va a encontrar más adelante otros modelos antropológicos. Después, en una segunda instancia, digamos, el cristianismo como estadio metafísico, digo, ¿no? En síntesis. O la metafísica como uno de los, vamos a decir, estadios o de modelo antropológico principal, uno de los primeros modelos a donde el ser humano, digamos, posó la idea de cultura, ¿no? Fíjense ustedes que la cultura en estos modelos antropológicos arcaicos, o mejor dicho, históricos, se sostienen en la idea, digamos, de la divinidad. El hombre persigue, digamos, a la divinidad o busca la verdad a partir de lo que significa un poder comprender de que el alma no muere, de que la fe es el camino a seguir para poder seguir subsistiendo, vamos a decir, eh, en de alguna forma, ¿no? No sé si se entiende este primer estadio, pero es un estadio, un modelo que a donde lo metafísico es lo que más peso tiene. ¿Cómo? Yo tenía que había buscado que había como 3 modelos. El primero sí es el que habla Platón y Aristóteles y el pensamiento cristiano. Perfecto. El segundo es el dinamista, es una imagen dinamista y biologista, que Tal tiene cual. el evolucionismo, Sí, la sí. sociología fundamental. Bueno, y Está después muy el bien. último es el imagen del hombre subyacente en el marxismo. Bueno, Tengo esos 3 modelos. dinamicista. ¿Eso está bien? Bueno. Sí, está bien, es medio incompleto, pero con que sepa esto ya es demasiado. Porque usted tiene que comprender o tratar de interpretar, o mejor dicho, reconocer, es esta cuestión de la importancia de lo que el hombre históricamente le fue atribuyendo culturalmente a la vida. Antes la cultura pasaba por la iglesia, pasaba por lo metafísico, pasaba por toda esta cuestión de la fe. Después, lógico, esta imagen de modelo de luchador que debe enfrentarse en la adversidad, ¿no? Y digo, en la idea, digamos, de, de la subsistencia del más fuerte, de esta cuestión, de este lema como que sobrevive el más fuerte en la teoría de la evolución de Darwin, digo, ¿no? El naturalismo evolucionismo ve al hombre como pura materia, ¿no? Es un cuerpo vivo, con un cerebro desarrollado que puede desarrollar, y de alguna manera lo natural refiere a la teoría evolucionista en términos de capacidad de adaptación al medio. El modelo antropológico dinamicista y biologicista hace hincapié en esto, en la cuestión material, en la cuestión concreta, no se jacta de ninguna cuestión abstracta ni ninguna cuestión divina, sino tiene que ver con lo material del mundo natural. ¿Está bien lo que planteo? ¿Se entiende? Sí, lo tengo Este, así, profe. esta Sí, teoría sostiene que la permanencia de las especies depende de la capacidad de adaptación de cada ser. ¿Está bien? Y sí. que en ese sentido entiende las relaciones sociales de acuerdo a la evolución digamos, a la subsistencia del más fuerte, vamos a decir, de que se impone en el mundo natural de manera más contundente, ¿no? Después, no sé cuál es el tercer modelo que vos tenés, El de imagen del hombre. sí. Bueno, eso tiene que ver
con el mundo de las ideas. A ver, contame un poco cómo lo tenés, vamos a decir, vos más o menos planteado, ¿no? Bueno, primero se va la idea de Hegel. ¿Hegel es? Claro, Del Hegel, progreso George Hegel, continuo, que se basa en la lucha, donde todo sí. futuro será mejor El, que el presente y todo el, presente mejor que el pasado. en la dialéctica del amo y del esclavo, en la dialéctica de las ideas, dice. Esto quiere decir concretamente que toda tesis, toda afirmación tiene su antítesis y toda antítesis tiene su síntesis, digamos. Son esos tres momentos concretos de lo que es la dialéctica, digamos, de las ideas que Hegel plantea. Eh, También podríamos compararlo con lo que dice Nietzsche acerca del superhombre, ¿no? Esta cuestión de que a partir de la racionalidad el superhombre puede ir superando, vamos a decir, y haciéndose de valores, de hábitos y costumbres que él mismo se proponga como modelos ideales, ¿no? Digo, de pronto, la moral muchas veces puede llegar a ser un obstáculo, dice él, de acuerdo a la cultura en la que se lleve adelante qué práctica o de acuerdo a la cultura en que cierta moral se ponga en ejercicio, ¿no? Digo, de pronto esos modelos, si vos los podés mencionar, creo que es suficiente como para que el profe se dé cuenta de que vos has comprendido de esta cuestión abstracta, el primer modelo antropológico, o divina, vamos a decir, material, después una cuestión bien biologicista, bien, digamos, de la evolución, de la subsistencia del más fuerte, ¿no? De la adaptación al medio. La segunda es como que va en contra de la primera, de Y cuando sí, Nietzsche está en contra, digamos, de la moral cristiana. sí, claro, lo podríamos interpretar Y de la esa manera. tercera va más al materialismo, Tal algo así. cual, tal cual, sí, al materialismo histórico y a lo que veníamos diciendo, esta cuestión de la historia de las ideas, bien Ujú. concreto, que es la tesis, la afirmación que yo haga, tiene que ver con una cuestión bien racional, chica, del pensamiento. Toda afirmación tiene su antítesis, ¿está bien? Tiene su refutación. Y toda Sí. refutación y toda afirmación tiene su síntesis. Y ese va siendo el motor del pensamiento, de la historia, de la idea. Si yo afirmo algo, tengo que ver cuál es lo contrario, qué es lo opuesto, qué es lo contrario, ¿bien? O Ujú. cuál es su antítesis. Y después de esos dos momentos, de esas dos instancias de la afirmación y de la negación, dice Hegel, sale como una especie de síntesis a donde yo puedo recuperar qué poner en valor de la afirmación y qué, digamos, considerar de la negación de esa afirmación. Y así se va construyendo el conocimiento en la historia del pensamiento del hombre. ¿Se entiende Sí, lo que quiero decir? sí, profe. Bueno, yo vuelvo a decirte, Alejandra, te animas a rendir mañana, prepárate algo simple, concreto, conciso. Dígale al profe, bueno, profe, si usted cree necesario que después hagamos un meet, pero como decía Sole ahí, pero animate, presentate, que vos ya has rendido, Alejandra, ¿Cómo? ¿has rendido ya No, no, antropología? no, Bueno, nunca. bueno, vuelvo a No, repetir, me voy a chicas, presentar. Me voy a presentar. bueno, así me gusta, vamos, con fe, con confianza, si es necesario, que pida material, resúmenes de las compañeras, si compártanse entre ustedes todo lo que tengan, prepárense un discursito, pongan en valor el espacio curricular y hagan un cierre bien reflexivo. El trabajo del maestro no sería nada sin la capacidad de reflexionar, el trabajo del maestro no sería nada sin la capacidad de racionalmente de perfeccionar su práctica y sobre todo de considerar antropológicamente la diversidad de las culturas. No se olviden que el objeto de estudio de la antropología es la cultura. Las culturas, con ese. No hay una cultura unívoca. Profe, Antes, sí, voy a dígame, otra cosa. No, el sí. profe me dijo que podía presentar un power, Ah, joya, dale, hacete un power. Hacete un pero, power. pero ¿cómo es? Si yo le presento un power, él no me va a ver. No importa. Sí, sí te puede ver. Pero no importa, chica. Si les permitió Tengo un hacer un power. power, hagan un PowerPoint.
hagan un PowerPoint y no lean de manera textual el Power. Vayan, digamos, como explicándolo, pero amplíenlo. Ese puede ser una buena, digamos, estrategia de presentación de su examen. Vayan Bueno, ampliando cada diapositiva. hice un Power, pero con palabras clave nada más. Ya lo amplío. Bueno, perfecto, sí. Amplíenlo su discurso. No, el Power es como la apoyatura visual. No sé, Alejandro, si está hablando usted porque no escucho. No, perdón, era mi hijo el que estaba haciendo ruido. Ah, bueno. Bueno, chicas, no sé si tienen una consulta más. Yo diría que vayan por el Power y que vayan con este día de caminito preparado con este inicio de examen, desarrollo y cierre. Me deben estar esperando las chicas de lengua. Si quieren, podemos hacer otro meet mañana tempranito, como ustedes quieran. Si no, yo les diría que se dediquen a armar el Power y me lo mandan por WhatsApp, así yo les puedo hacer algunos aportes. ¿Mm? Bueno, ahí se lo paso, profe. Pero está re sintético mi Power. Por ahí le tengo que meter más cosas. ¿Cómo, perdón? Ahí se lo paso si usted lo ve, al Power. Bueno. Listo. Sí, te digo, Soledad, el Power es una apoyatura. Vos tenés que elaborar tu discurso en base al Power, nada más. Pero vos profundizás con definiciones, con autores, con estas de las imágenes del hombre, filosóficas del hombre. Creo que es un buen texto, esto que me has mandado a mí, como para que ustedes preparen lo por qué la importancia de la antropología filosófica en la formación de ustedes como maestras a futuro. Recuperen cada momento de las imágenes del hombre y vayan mechando en toda esa explicación todo lo que hemos hablado respecto a los fundamentos del programa, a los objetivos de la materia y en esta última instancia lo que hemos conversado respecto, digamos, en particular a lo que es la antropología en sus modelos, si quieren, pero si no, no se metan ahí porque se les puede complicar. Digo, pero vayan a partir del Power incorporando algunas definiciones, algunos autores, algunas ideas, ¿no? Que les puedan llegar a engrosar su presentación. ¿Está bien? Bueno, listo, profe. ¿De alguna pregunta? No. Hasta ahora no. Bueno, chicas. Después le digo cómo me fue. Le mando un mensaje. Le va a ir bien. Si usted se pone las pilas y se pone de ahora hasta mañana a preparar un Power, a hilvanar un discurso, decir, bueno, voy a empezar hablando de esto, sigo por esto, sigo por esto, sigo por esto, y cierro con esto. Profe, ella puede ir con el mismo Power que yo, ¿no? No. Porque las dos preparamos No lo lo hagan. mismo. No lo hagan. Si bien pueden, digamos, pueden hacerlo, pueden trabajar lo mismo, decirle a los profes que se juntaron a estudiar todo, pero no hagan el mismo Power, físicamente hablando, digamos, que no tenga la misma característica, porque eso va a quedar muy flojo, ¿me entienden? Ok. Ok. Porque igual el profe me dijo que las dos nos conectábamos al mismo tiempo, no sé cómo. ¿Para rendir mañana? Sí. Bueno, si es así, Pero más fácil, no me chicas, dijo que la tienen rendíamos juntas, que íbamos a hablar 10 minutos cada una. joya, la tienen servida en bandeja, así se los digo. ¿Cómo no van a poder hablar 10 minutos, chicas? Prepárense unos temitas ahí. Ahora mándenos esta grabación, que quiero sacar Bueno. algunas cosas que me perdí. Bueno. ¿Y usted? No, que me voy a presentar, porque Se no va a está. presentar y le va a ir bien. Chicas, las tengo que dejar porque me están esperando en lengua y literatura. Bueno, listo, profe. Encima me hizo el fin de semana porque me siento re mal, les aviso. Ojalá que pueda, digamos, estar bien porque tengo miedo estoy cuidando a mi familia y demás, pero he tenido un fin de semana muy malo desde el punto de vista anímico, tengo los ganglios inflamados, no sé qué me pasa, me ha dolido la garganta, la cabeza, ojalá que no tenga nada, pero bueno, si tengo que transitar la enfermedad lo vamos a hacer de la mejor forma. Bueno, chicas, Bueno, que profe, les vaya bien. Gracias, profe. Ahora enseguida, cuando termine, les envío la grabación. Bueno, listo, hasta profe, luego. gracias.